Mi nombre es Andrés Felipe Piedradita Marín, de Primero de Discipulado. Los quiero invitar a que en estos momentos hagamos oración a través de este canto y le entreguemos al Señor eso que somos, eso que soñamos y eso que tenemos. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Todo su amor, deja que todo renueva. Un fraternal saludo para todos, esperamos que se encuentren muy bien, bendecidos por el Señor. Gracias por conectarse en su programa Jesús Evangelio. Gracias por sacar ese tiempo en este domingo para meditar, continuar nuestra reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que vamos poniendo nuestro corazón, nuestra mente para escuchar y meditar hoy en este domingo la palabra de Dios. Así que vamos a desearles que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Edwin David Lagarejo. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Johnny Ortiz de la diócesis de Quibdó, compañero de diócesis del curso de primero de configuración, primero de teología, inicia este proceso de teología. Le damos la bienvenida. Gracias, Johnny, por aceptar la invitación a este programa Jesús Evangelio. Muchas gracias, Edwin, por la invitación. Y gracias a todos aquellos que están pendientes o que se encuentran pendientes a esta emisión, en la cual podemos conocer un poco qué es lo que nos dice el Evangelio, cómo Jesús nos habla por medio del Evangelio. Es muy grata la invitación y espero poder estar participando más de seguido en podríamos decir, en ese momento en donde podemos hablar, compartir y meditar la palabra de Dios. Claro que sí, Johnny, por aquí siempre bienvenido. Gracias a nuestros televidentes que van conectándose. Gracias por estar pendientes a este programa, como nos decía Johnny. Hoy vamos a meditar en varias parábolas que nos presenta este Evangelio. Hemos querido titular este programa La obra de Dios y la obra del enemigo. La primera parábola vemos esta diferencia de cómo la obra de Dios es crear, cómo el sembrador que representa a Dios Padre, cómo crea. Pero también vemos cómo el maligno, el enemigo, quiere también hacer su obra metiendo la cizaña en esa obra de Dios. Así pasa también en nuestra vida. A veces el Señor hace cosas bellas, el Señor siempre hace cosas bellas en nuestras vidas, pero a veces el enemigo, el maligno, también quiere insertar en nosotros esa obra mala, ese pecado. Así que vamos a dar inicio a este programa, esa obra de Dios y esa obra del enemigo. Primero les invito para que nos pongamos en las manos de Dios, el Dios que nos ama, el Dios que nos ha creado. Vamos a pedirle que envíe su Santo Espíritu para que sea Él el que nos ilumine, el que nos conforte, el que nos anime, el que nos regale la sabiduría que necesitamos para poder conocer y meditar su palabra. Ahí donde están les invito para que en un momento a pedirle al Señor. Vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a decirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu sabiduría. Tú que has querido inspirar la obra de tu iglesia, ven y asístenos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, permítenos conocer cada día más la palabra de Dios.
vivirla con inmenso amor, vivirla con inmensa alegría. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, ven y llena mi familia, ven y llena mi trabajo, ven y llena mi necesidad. Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, que este día sea iluminado por tu fuerza, por tu sabiduría. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, que esta palabra que vamos a meditar hoy, Señor, sea para gloria y alabanza tuya, que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente. Te pedimos, Señor, que bendigas hoy a nuestro invitado, para que esas palabras que tiene para compartir con nosotros sean palabras tuyas, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya después de haber clamado esta presencia del Espíritu Santo, el cual inspiró los autores sagrados, también inspire nuestra vida para que podamos meditar. Así que los invito para que escuchemos la palabra de Dios que nos presenta la liturgia de la palabra para este domingo. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino el enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y se produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó: ¿algún enemigo ha hecho eso? Los servidores le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les respondió: no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores, cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten a gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábola a la gente, y a nadie les hablaba si no era en parábolas, para que se cumpliese así lo que había dicho el profeta. Abriré con parábolas mi boca, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. En esto se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escandalosos y a todos los que actúan inadecuadamente, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos pues con un evangelio en este domingo un poco largo. El Señor hoy presenta 3 parábolas. Recordemos que nos encontramos en este tiempo ordinario
un tiempo en el cual el Señor sigue instruyendo a sus discípulos y con ellos nos instruye a nosotros que somos los discípulos de hoy. En esta parábola, en estas parábolas que hemos escuchado, siempre se caracteriza por identificar siempre la obra de Dios y la obra del enemigo. 3 parábolas, pero para iniciar esta reflexión, miremos un poco qué es una parábola, qué quiere el Señor identificar con este género literario, qué es una parábola, qué es hablar en parábolas, que es muy característico en Jesús. Dice hoy la misma parábola que Jesús solamente habla en parábolas a la gente, pero a sus discípulos les explica la palabra. Entonces reflexionemos un poco sobre esto, este género de las parábolas en la Biblia, en la palabra de Dios. Bueno, la concepción de la parábola, pues se hace mención a aquello que trata o hace alusión a algo. Podríamos hablar de una analogía. En este caso, la parábola nos hace una analogía ¿con qué? Con el reino de los cielos, el cual la gente no comprende, pero que Jesús le explica a sus discípulos. Es una analogía con la cual el Señor enseña, una manera de Jesús enseñar. Entonces vamos a iniciar esa reflexión. Tenemos nuestro invitado Johnny, que nos explica a nosotros, los televidentes, sobre este evangelio un poco largo, 3 parábolas, y luego esta explicación que les hace a sus discípulos. También podemos mirar la característica de cómo enseña a sus discípulos, a los más cercanos, y cómo les enseña al pueblo. Entonces, hablemos un poco, Johnny, sobre este evangelio que nos dice hoy la palabra de Dios. Bueno, Edwin, este evangelio es un poco peculiar, porque nos enseña 3 momentos, o podríamos decir 3 parábolas que se asemejan al reino de los cielos. Pero me gustaría centrarme especialmente en la primera parábola, donde nos habla de la cizaña. Al final nos hace esa referencia en que el sembrador es el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado. Las semillas son los hijos de Dios. Podríamos hablar, o se habla de que las cizañas son los hijos del mundo y que la siega hace la semejanza con el fin del mundo. Este evangelio nos remite a la creación, una creación la cual está impregnada de todo un poco, podríamos decirlo, tanto de lo bueno como de lo malo. Y aquí es cómo el Hijo del Hombre sabe actuar en el mundo que lo permea, no viendo la realidad como algo negativo para él, sino valiéndose de la misma realidad para poder hacer que el mensaje de Dios fructifique en su vida. Podemos hablar de las semillas como ese grano de arena que se siembra, o podríamos decir que se arroja en el campo. ¿Para qué? Para que poco a poco vaya fructificando. Asimismo es la palabra de Dios, sembrarla en el corazón, pero en el corazón de esta sociedad que está en pleno siglo XXI, podríamos hablar de corrompida. ¿Por qué? Por lo mismo que nos ofrece el mundo. Hablar de la juventud, una juventud que ha perdido su forma de pensar y de actuar. ¿Por qué? Porque se deja permear de la sociedad. Y de una forma muy especial, Jesús nos hace esas analogías. ¿Para qué? Para que podamos ser conscientes de que en nuestra propia realidad hay personas que siembran con buena intención, pero hay otras que lo hacen con intenciones negativas. ¿Para qué? Para que el fruto de Dios no fructifique o que asimismo sea opacado por el mal. Y una de las intenciones, podríamos hablar, Edwin, de que este evangelio se da es ¿para qué? Para que miremos la realidad, no con ojos nublados, sino con ojos de esperanza, porque donde hay mal también hay esperanza. Por eso se habla de los ángeles como los segadores, aquellos que en el fin del mundo van a hacer esa separación
de aquello que es bueno, de lo que es malo. Y por eso es importante de que poco a poco vayamos siendo tanto conscientes como coherentes en nuestra forma de vivir. Por eso Jesús a los discípulos les explica por qué esta parábola. Al mundo les habla en parábolas. ¿Por qué? Porque no todo aquel que dice ser cercano puede comprender lo que Jesús nos manifiesta. Por eso se dice que debemos ser del mundo sin estar en el mundo. Podríamos hablar de esa separación, que viviendo en el mundo actuemos diferente a lo que el mundo nos ofrece, a lo que la sociedad nos ofrece. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea un ejemplo, a veces un ejemplo de contradicción para la sociedad, pero para aquellos que son cercanos a nosotros no es contrariedad, podríamos decir, hablar de aquello que nos acerca, hablar de un mensaje que para la sociedad no tiene sentido, pero para aquel que se acerca a Dios con humildad, con corazón contrito, es poder entender lo que nos habla, lo que nos quiere manifestar. Una parábola que en sí va impregnada, podría decirte, Edwin, de un leve amor. ¿Por qué? Porque nos habla de la creación. Todo lo que Dios creó es perfecto, pero como el hombre a veces, con su capacidad o su intención de mejorar aquella creación que Dios ha hecho, suele corromperlo. Vemos que la degradación del mundo se da por mano del hombre, pero por más que el hombre intente cambiar lo que Dios ha creado, no lo va a poder hacer. Por eso Dios no deja al hombre relegado de su amor. Cada vez más le ofrece opciones, le ofrece, podríamos decir, hablar de pactos, contratos, como hizo con el pueblo de Israel al salir de Egipto, una alianza para que el hombre pueda acercarse a Él, pueda reconocer que es creación de Dios, que estando en el mundo puede vivir su fe y su amor a Dios sin medida alguna, sin dejar que el maligno y que las contradicciones puedan hacer de él uno más del montón. Claro que sí, Johnny, muchas gracias por tu reflexión de ese evangelio, como vemos las obras, la tarea de Jesucristo de sembrar. Y esa también debe ser la tarea de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en el lugar donde nos encontremos. Siempre debemos de ser esos sembradores de la palabra de Dios. Y ya nos decía Johnny, ¿qué es lo que se siembra? Siempre nosotros a veces hablamos muchas cosas, a veces compartimos con la gente muchas cosas, pero a veces nos olvidamos de Dios. Y lo que se siembra hoy, nos dice el Evangelio, y nos recordaba Johnny, es la palabra de Dios que se esparce por el mundo, por un mundo que muchas veces parece contrario a la obra de Dios, a esa creación que Dios ha hecho, a un mundo a veces que se siente solo, que se siente sin Dios, que siente que ellos son los creadores. Y no es así, somos criaturas, somos creados por Dios. Pero tampoco podemos olvidar y recordar que así como crece, hoy nos decía la primera parábola, así como crecen algunos por el bien, otros crecen por el mal. Es decir, que a veces el bien y el mal van creciendo de la misma mano, pero luego la obra de los ángeles, que es separar, ¿sí?, hace esto posible. Así que nosotros, como nos decía Johnny, encaminémonos siempre por el bien, por hacer la obra de Dios. Y que nosotros en nuestro trabajo diario también hagamos y permitamos de que esa creación mejore. No dañar la creación, sino ayudarla en su crecimiento. Hoy en ese evangelio, en esas tres parábolas que nos presenta el Señor en este domingo, este tiempo ordinario, es bueno nosotros identificar y pensar un poco qué es sembrar hoy. Porque a veces nosotros
en nuestras dinámicas, en nuestras acciones pastorales, a veces también caemos en esto de hacer muchas dinámicas, de compartir con la gente, pero a veces nos olvidamos de la palabra de Dios. Entonces ese es el fundamento. Hoy recordamos mucho a los sembradores, las personas que se encuentran en el campo, que agradecemos por su labor y también les deseamos un fraternal saludo a ellos que nos ven, también se conectan a este programa. Cómo ellos salen todos los días y esparcen la semilla y vuelven a su casa sin saber qué va a pasar. Así debe ser la palabra de Dios, así debe ser nuestra acción evangelizadora, salir y compartir la palabra de Dios. A veces uno llega triste a las misiones porque muchas personas no lo escucharon, o muchas personas no fueron a las actividades, muchas personas no fueron a la misa, pero uno no sabe cómo Dios utiliza esa palabra que nosotros dijimos para la obra de ellos, ¿sí? Como esa pequeña palabra, ese versículo de la Biblia, ese compartir con ellos va haciendo la obra. Nosotros solamente somos sembradores, nosotros solamente hablamos de Dios. Dios es el que obra y permite que esto crezca. Es que Johnny, ¿cómo nosotros podemos compartir con nuestros televidentes, ellos en su obrar, en su actividad diaria, cómo ellos también pueden ayudar a esta labor de Jesucristo de compartir y de sembrar? Nos decía ya que es hablar de Dios, cómo estas personas desde su trabajo, desde su casa, cómo también pueden ellos ayudar a esta obra de Dios, de que la palabra de Dios crezca en el mundo y en la sociedad. Bueno, Edwin, ¿cómo nosotros podemos hacer para ayudar a la obra de Jesucristo? El Papa Francisco hace una mención de lo que son los santos de la puerta del lado, que desde su labor, desde su humildad y desde su servicio colaboran a la obra de salvación, podríamos decir, colaboran a la obra de Jesucristo. Es poder día a día, de manera, podríamos decir, consecutiva, pero al mismo tiempo lenta, poder ir sembrando ¿qué? Un mensaje de esperanza que la sociedad necesita, que nuestra familia de vez en cuando necesita. Así podemos ayudar con el mensaje de Dios, podemos ayudar con la obra de Jesucristo, poder desde nuestra realidad, desde lo poco que tenemos, ayudar a ¿quién? Aquel que lo necesita, aquel que sufre, aquel que está pasando un momento de dificultad. Podemos hablar de una voz de aliento, podemos hablar de una oración, podemos hablar de realizar un rosario. ¿Por qué? Porque todo esto nos ayuda ¿a qué? A sembrar semillas de esperanza en nuestra familia, en nuestra sociedad, en aquellos que sufren, en aquellos que lloran. Porque lo particular de esta actualidad, podríamos decir, es la indiferencia. Por eso no debemos nosotros no ser indiferentes con aquel que sufre, no ser indiferentes con aquel que padece. Y así podemos ayudar a la obra de Jesucristo. Y en estos momentos me acuerdo de una frase que es muy diciente: el corazón tiene razones que la razón desconoce. ¿Por qué? Porque así es la obra de Dios, que cuando el mundo le parece contradictorio, esa razón, ella tiene sus razones propias para hacerse, tiene sus modos propios para dar respuesta a aquello que sufre el hombre, para responder el interrogante que nos hacemos de vez en cuando: puedes hacerte tú, puedo hacerme yo, puede hacerse aquel que está pendiente a esa transmisión. Por eso el corazón tiene esas razones que la razón no alcanza a comprender. ¿Por qué? Porque trasciende más allá del amor, más allá de la misma esperanza y de la solidaridad. Ahí pues tenemos cada uno de nosotros ir mirando cómo ayudar a esa obra de Dios, esa obra de sembrar el Evangelio en el mundo y en la sociedad que tanto nos necesita. A veces las personas de al lado de mi casa, a veces no saben y no tienen esperanza, no saben
de la palabra de Dios. Nosotros pues debemos de compartir la palabra de Dios con mucho amor y alegría. Eso sí, también nos recuerda el Papa de que debemos de ser unos misioneros alegres y contentos. No necesitamos estar tristes para hablar de Dios. Este evangelio, esas parábolas también nos llevan a pensar y a reflexionar sobre la vocación. Cómo Jesucristo también siembra en el corazón de muchas personas un llamado especial. La vocación no es solamente hablar de sacerdotes y de religiosas, es también hablar de la labor de cada uno de nosotros, la vocación de un médico, de un taxista, la vocación de un enfermero, la vocación de cada uno de nosotros, tantas personas que desde su labor, desde su trabajo, hacen la obra de Dios. Cómo mirar nosotros también, Johnny, esa parábola, cómo también el Señor siembra en el corazón de tantas personas un llamado específico, y también nos debe llevar a hablar de un discernimiento, discernir la obra de Dios y la obra del maligno. Entonces hablemos un poco sobre ese llamado que hace Dios en la vocación, este sembrar también en la vida específica de cada uno de nosotros, esa labor especial, que esa labor que nosotros realizamos, esa misión, es la que permite que el evangelio se siembre, pero debemos de tener un discernimiento claro y específico de la obra que hace Dios. Bueno, Edwin, estás en lo correcto. Cuando hablamos de un llamado, no es simplemente a la vida religiosa o consagrada. También podemos hablar de, como lo decías tú, un médico, un doctor, hablar de diferentes profesiones que las personas desde esa labor que realizan contribuyen a lo que es la obra de Dios. Por eso se dice que Dios es aquel que llama, toma la iniciativa, pero desde nuestra libertad nosotros podemos responder a ese llamado. Por eso se hace mucho la mención de que Él está llamando a las puertas de tu corazón. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. Porque de vez en cuando nuestra vida tiene sentido ¿en qué? En Dios. Hallamos sentido en todo aquello que Él nos dice. Y de una u otra forma, el llamado está basado en eso. En poder desde nuestra labor, desde lo cotidiano de nuestro vivir, ayudar a aquel que lo necesita. Y cuando hacía referencia a los santos de las puertas de al lado, es a eso, a todas esas personas que desde su profesión, que desde su labor, ayudan ¿a qué? A que esa obra que Jesucristo realiza siga permeando en nuestros corazones, siga permeando en nuestra sociedad. Por eso el llamado debe ser importante, un llamado en el cual Dios se nos manifiesta y quiere que le respondamos. Pero que le respondamos ¿con qué? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir y de igual manera con nuestra forma de actuar y de obrar. Ya nos decía Johnny, es una obra de Dios, el llamado y el sembrar. Recordamos en ese evangelio que Jesucristo les dice a sus discípulos que es Dios el que siembra. Asimismo es Dios quien siembra el llamado en el corazón de cada uno de nosotros. Así que también sea este momento, ese domingo, para que cada uno de nosotros piense, reflexione sobre ese llamado que Dios le ha hecho, ese sembrar que ha hecho Dios en su corazón. Así que también con este evangelio, con estas 3 parábolas que nos presenta hoy, sea un momento de discernimiento, de reconocer la obra de Dios en mi vida. Nosotros somos muy pesimistas y a veces pensamos y pedimos a Dios solamente en momentos difíciles. También es momento ese evangelio de dar gracias. Gracias a Dios porque siembra, porque crea en mi corazón actitudes buenas, actitudes bellas, que crea en mí una vocación que me lleva a la felicidad, que me lleva a conocerlo cada día más. Vamos pues ya dándole gracias a Dios por permitir este programa. Si hay alguna recomendación, Johnny, que quieres hacerle a nuestros televidentes a la luz de este evangelio y que nos quieras compartir alguna experiencia sobre tu llamado, sobre tu vocación, que es también un sembrar de Dios en
en nuestra vida, cómo esta vocación que Dios te ha hecho, cómo este llamado puede iluminar y fortalecer también a nuestro pueblo chocuano, a todas las personas con las cuales nos encontramos. Bueno, Edwin, pues explicar el llamado o la vocación en muchas ocasiones es distinta, o es muy difícil, perdón. ¿Por qué? Porque uno no se imagina estar aquí, estar en un seminario, estar estudiando, ¿para qué? Para formarse para sacerdote. De manera muy especial, Edwin, pues mi vocación surge cuando yo comienzo a ser parte del grupo de monaguillos de mi parroquia. Pues mi concepción en sí no era convertirme en sacerdote, sino poder estudiar química y biología, o si no se daba eso, poder estudiar derecho, que son como anhelos que uno tiene durante su proceso estudiantil. Pero es ver cómo, después de tener toda esta estructura en mi forma de pensar y de vivir, Dios me tomó, me hizo como que ese llamado de forma inesperada, porque en realidad no me imaginaba estar acá. Y es ver cómo Él llama y también capacita. Así que de una u otra forma yo mismo me sorprendo. ¿Por qué? Porque son cosas que uno no espera. Pero cuando Dios llama, Él es el que capacita y da esa capacidad de poder responder a todo aquello o a todos esos retos que nos propone el mundo. Y pues sí, mi llamado ha sido un poco en eso, en poder acercarme más a Dios, en poder reconocer cuál es su grandeza y también en reconocer que tengo debilidades, pero que esas debilidades, cuando las conduzco de la mano de Dios, pueden mejorar, pueden hacer de mí alguien diferente, pueden hacer de mí una mejor persona. ¿Y qué recomendación le daría a los televidentes? Mucha oración. ¿Por qué? Porque la oración sostiene. Es ese vínculo con aquel que nos llama, es ese vínculo con el amado, con aquel que conociendo nuestra realidad, con aquel que conociendo nuestro corazón, quiere que nosotros manifestemos qué es lo que nos sucede. Por eso la oración se hace demasiado importante. ¿Para qué? Para dar gracias, tanto en momentos de dificultad poder acercarnos a Dios, en momentos de alegría poder acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la oración, podríamos decir, es ese medio, ese camino que nos conecta con aquel que, conociendo nuestra realidad, quiere que abramos nuestro corazón a su obra de salvación. Muchas gracias, Johnny, por compartir con nosotros su experiencia vocacional, este llamado que Dios ha hecho en tu vida. También seguimos nosotros desde esta pastoral de medios de comunicación, las personas que nos ven, nuestros televidentes, orando por las vocaciones, orando por el llamado que Dios hace en todo el mundo. Gracias por compartir con nosotros en este día. Gracias a ustedes por estar siempre conectados y, como nos decía Johnny, nos recomendaba estar siempre fortalecidos y animados en la oración. Sigamos siempre en sintonía de escuchar la palabra de Dios y orar para que sea el Señor que nos fortalezca. Ya para ir finalizando, le pedimos el favor a nuestro invitado Johnny que nos regale la oración final para que así durante esta semana, durante estos días, nosotros podamos siempre seguir fortalecidos en aquel que ha sembrado en nosotros y sigue sembrando. Bueno, Edwin, nos encomendamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos regalas. Gracias te damos por todo aquello que haces en nuestras vidas. Gracias por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros conocidos. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que se pasee por nuestras vidas, por nuestros corazones, para que sea Él aquel que nos guíe en momentos de oscuridad, que nos guíe cuando nos sentimos caminar en tinieblas, y que siempre nosotros seamos conscientes de la grandeza que Dios ha hecho con nosotros. Te pedimos, Señor,
que sigas protegiendo a aquellas personas que están pasando momentos de dificultad, a aquellos que sufren, a aquellos que de una u otra forma se sienten rechazados por la sociedad, para que tú, que eres el Padre amoroso, tú, que eres el médico de los cuerpos y de las almas, nos alivies, nos acerques más a ti y que de la mano de la Virgen María podamos acudir a ti que nos escuchas, a ti que sabes lo que queremos, a ti que conoces nuestra realidad, pero que quieres que abramos nuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos en la segunda parábola que la semilla es pequeña, pero hace y permite que salga un árbol muy grande. Nosotros con una pequeña cosa, que hagamos un pequeño evangelio, que leamos una pequeña versículo de la palabra de Dios, que compartamos con alguna persona, puede hacer que crezca, que sea un árbol grande en la sociedad. Gracias a cada uno de ustedes que han querido compartir con nosotros. En ese día le damos las gracias a Johnny por aceptar esta invitación y compartir con nosotros hoy este evangelio. Les agradecemos pues, y que sea el Señor que siga bendiciendo nuestras vidas, que sea la Santísima Virgen María que siga intercediendo por cada uno de nosotros, y que sea el Señor Todopoderoso que nos siga bendiciendo y acompañando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Todo su amor. Deja que todo renueva. Los quiero invitar a que sigamos en oración a través de la música, a través del canto. En esta canción, Confianza, en donde el salmista le dice: confianza yo tendré que así se vengan miles de guerras. Nuestro Rey, nuestro guerrero es el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta. Deja que el Señor